Vamos a leer. Dice 1 Corintios capítulo 4, versículo 1 al 5. Así pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Yo en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros o por tribunal humano, ni aun yo me juzgo a mí mismo, porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado, pero el que me juzga es el Señor. Así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Su alabanza de Dios. Hermanos, hay que ver lo lejos que ha llegado el adoctrinamiento. En el mal sentido de la palabra adoctrinamiento, hay que ver lo lejos que ha llegado el adoctrinamiento que reciben multitud de personas en congregaciones no bíblicas en el día de hoy. Un adoctrinamiento que ha llegado al punto de blindar a los falsos ministros contra toda posibilidad de identificar no solo, hermanos, su mal proceder, sino lo que es peor, aún su enseñanza deficiente y torcida. Es un blindaje lo que el adoctrinamiento que se recibe hoy en día crea en las mentes de las personas. Un blindaje. Creo yo que ya puedo decir que es un clásico, que cada vez que se señala a un falso maestro, una enseñanza no bíblica, una práctica casi pagana, de inmediato se levanten las voces citando falazmente Mateo capítulo 7 versículo 1. No juzguéis para que no seáis juzgados. Eso ya es un clásico. ¿Qué adoctrinamiento más diabólico y perverso podría haber que quitarle a las personas la posibilidad de rechazar las conductas impropias de un falso ministro con "no toquen al ungido"? ¿Qué adoctrinamiento más diabólico y perverso podría haber que quitarle a las personas la posibilidad de disentir ante las herejías con "no juzguen para que no sean juzgados"? Hermanos, lo que estamos viendo en el día de hoy no es otra cosa sino un blindaje maligno que los mismos ministros inescrupulosos se han encargado de esparcir, reemplazando la verdad, reemplazando la verdadera doctrina que sobre estos temas enseña la palabra del Señor. No es nuevo, lo sabemos por la palabra del Señor. No es nuevo que Satanás haga una imitación burda y fraudulenta para reemplazar la verdad. Lo vemos desde el mismo Edén. Pero básicamente eso es lo que ha sucedido. Ha cambiado la enseñanza de la doctrina para vida por el adoctrinamiento, en este caso, con el tema que estamos mencionando, con un blindaje que le quita a las personas la posibilidad de decir no ante una conducta inmoral, ante una práctica que va en contra de las Escrituras, o a decir no con respecto a una enseñanza que no tiene asidero bíblico.
y que todo lo contrario se opone y que contradice a las Escrituras. ¿Qué obra más tenebrosa la que el enemigo ha procurado hacer al interior de la iglesia de Cristo? El enemigo, más que estar obrando afuera con aquellos que son sus hijos, procura obrar al interior de la iglesia del Señor Jesucristo. Y este blindaje terrible que nosotros estamos viendo en el día de hoy es algo que, hermanos, la iglesia debe a todas luces denunciar y oponerse a ello. Son los mismos ministros inescrupulosos que han procurado esparcir ese blindaje, y las personas lo han tomado como palabra de Dios, como parte del cristianismo, y eso le ha quitado la posibilidad al pueblo de Dios de decir no, no más, de ninguna manera, y oponerse ante esto, amados hermanos, que no trae sino muerte al interior de la iglesia. No es nuevo, hermanos, entonces, ver que Satanás hace una caricatura de la verdad para reemplazarla. De allí que el pueblo del Señor no solamente deba denunciar ese adoctrinamiento nefasto, sino que debe dar un paso más allá. Yo sé, hermanos, que muchos de ustedes lo están haciendo y eso se les ha acarreado a ustedes oposición y enemistades, pero debemos dar un paso más allá, no solamente denunciar, debemos también enseñar lo que al respecto enseña la bendita palabra del Señor. Tenemos una promesa maravillosa, que aún en medio de esas congregaciones gobernadas por estos malos hombres hay mucho pueblo. Y estoy seguro que cuando escuchen la bendita palabra del Señor y los argumentos que brotan de la Escritura, así no sea de inmediato, algo queda en sus corazones. Una inquietud queda en sus corazones. Y Dios hará su obra poderosa. La semana pasada, hermanos, que iniciamos el estudio de esta porción de Primera de Corintios, capítulo 4, vimos cómo Pablo precisamente da a los corintios las verdaderas características de un ministro del Señor. También con un propósito que es tan actual para la iglesia de hoy, y es que precisamente se entienda qué es un ministro y qué es lo que el pueblo de Dios debe encontrar y buscar en un ministro, evaluar en un ministro. Ahora, cuando el apóstol Pablo enseña estas características, a diferencia del día de hoy, no es porque Pablo o porque Apolos o porque Pedro hubiesen enseñado incorrectamente la naturaleza de un ministro del Señor, sino porque eran los mismos corintios infantiles quienes la usaban y pensaban con respecto al ministerio pastoral de una manera inapropiada, impropia, torcida. Ya vimos que habían utilizado a estos hombres que cumplen esta labor, los habían usado como banderines de sus propios egos. Pero no solamente esto, sino que incluso habían llegado al punto de evaluarlos con parámetros netamente mundanos. Y eso es precisamente el tema que vamos a ver en esta mañana. De estas tres características que el apóstol Pablo nos da de un verdadero ministro, ya vimos dos, que espero que hayan quedado grabadas en nuestro corazón. El primero de ellos es su identidad. ¿Qué es un ministro del Señor? Y la segunda fue, ¿qué es lo que se le requiere? ¿Qué es lo que se exige de él? Y lo podríamos resumir en esta sentencia. Un verdadero ministro del Señor
Jesucristo es aquel que se identifica por la fiel predicación y enseñanza de la palabra del Señor. Amén. Y está apegado, es fiel y celoso a esa identidad. Leamos por favor el versículo 1 y 2 para recordar lo que vimos en la semana anterior. Dice el apóstol Pablo: así pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Ahora, el apóstol Pablo nos da una tercera característica de un verdadero ministro. Y esa tercera característica es su evaluación. Su evaluación. Leamos por favor el versículo 3 y entremos en el cuerpo del mensaje. Dice así: yo en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros o por tribunal humano. Ahora, recordando un poco lo que acabo de decir en la introducción, hermanos, ¿es este texto que acabamos de leer un sustento? ¿Es este texto que acabamos de leer un soporte para las voces que se levantan cada vez que se identifica a un falso maestro, una doctrina no bíblica o una práctica que es contraria a las Escrituras? ¿Encuentran esas personas que levantan sus voces un asidero y un sustento en este texto? De ninguna manera. Lo primero que tenemos que señalar es que el tipo de juicio que los corintios estaban haciendo con respecto al ministerio del apóstol Pablo tenía unas características específicas. El juicio que los corintios, no todos, pero algunos de ellos estaban haciendo con respecto al apóstol Pablo, podríamos decir que era de dos tipos. El primero, amados hermanos, es que le estaban evaluando bajo parámetros netamente mundanos y carnales. Estaban haciendo una evaluación, pero no con respecto a la palabra del Señor, no con respecto a las características que vimos en la semana anterior, con respecto a su identidad, con respecto a lo que se requería de un ministro del Señor, sino que estaban haciendo un juicio, una evaluación de él con respecto, obteniendo como parámetros posiciones netamente mundanas y carnales. Ahora, había otro tipo de juicio que los corintios estaban haciendo con respecto del apóstol Pablo, y es que algunos de ellos estaban poniendo en duda su apostolado. El texto que estamos estudiando en esta mañana tiene que ver con ese tipo de juicios. Sin embargo, nos vamos a limitar al primero de ellos, porque el segundo, y era que se estaba poniendo en duda el apostolado del apóstol Pablo, lo vamos a ver en más detalle cuando avancemos en la carta, con una defensa tremenda de su labor, de su llamado como apóstol. Así que nos queda, y es lo que vamos a trabajar en esta mañana, nos queda ese tipo de juicio que los corintios estaban haciendo de él, evaluarlo, pero bajo parámetros netamente mundanos y carnales. Así que ya con solamente saber qué tipo de juicio es el que se le estaba haciendo, este texto no puede ser utilizado por las personas que cuando uno señala una doctrina que uno no ve asidero bíblico, o una práctica que solamente brota de la fantasía y de la imaginación de los ministros inescrupulosos, no pueden venir a este texto y decir: mira lo que el apóstol Pablo dice con respecto de sí mismo. Porque el juicio a ellos no es el juicio que se hace cuando nosotros señalamos una doctrina errada, o cuando nosotros señalamos una práctica fantasiosa que incluso tiene más corte de pagano que de cualquier cosa menos espiritual o cristiano. No se puede usar este texto, porque aquí el apóstol Pablo está haciendo referencia a la evaluación que le estaban haciendo a él. Una evaluación
que, como les digo, vamos a limitar a la primera una evaluación con parámetros del mundo que habían arrastrado, mundanos. Los corintios, amados hermanos, querían oír un mensaje, querían escuchar, y si fuera posible, de boca del apóstol Pablo, un mensaje a la manera de los filósofos griegos que ellos todavía no habían dejado atrás. Los filósofos griegos se esmeraban más en la oratoria, se esmeraban más en sus habilidades verbales, e incluso se esmeraban más en cómo sonaba el mensaje que en el contenido y en su apego a la verdad. Y cuando el apóstol Pablo estaba hablando de ese juicio que toma en poco, es porque de alguna manera se estaba menospreciando el ministerio del apóstol Pablo, comparándolo con los palabreros griegos. Terrible. Habían incluso llegado al punto de decir que básicamente Pablo no lo hacía tan bien. Yo escuché en una de estas alusiones extrabíblicas, terribles, abominables, que esto podría ser confirmado porque incluso cuando el apóstol Pablo predicaba largamente en la noche, la gente se le dormía. Como, ¿recuerdan quién fue el que se cayó? Eutico. Cayó dormido. Hermanos, que la gente se duerma en medio de un culto tiene varias posibles razones. En el día del domingo, número uno, es porque no empiezan a guardar el sábado por el día del Señor desde el sábado mismo, que es una buena costumbre. No le estoy diciendo como que la palabra del Señor lo diga, pero hermanos, si tú te acuestas a las 2 de la mañana viendo películas, aquí el domingo vas a estar doblado, así hayas nacido de nuevo. Esa es una, y sucede muy a menudo. Supieras cuántas veces se retiene uno de decirle: es verdad, es con vos. Esa puede ser una razón, pero la otra razón, hermano, es que una persona que no ha nacido de nuevo por medio de la predicación bíblica, hermano, en lo absoluto le interesa. Yo creo que estar sentado aquí porque me toca venir durante 1 hora y media tiene que ser el tiempo más largo y prolongado de su semana. Terrible debe ser. Pero a ese punto había llegado la iglesia de Corinto, es decir, Pablo como predicador es más bien aburridón. Hermanos, imagínate, el hombre que Dios usó para escribir la mayor parte del Nuevo Testamento. Hermanos, nosotros no evaluamos bajo esos parámetros. Sin embargo, eran esos los parámetros que los corintios estaban utilizando. Vayamos a 1 Corintios capítulo 2 y vamos a leer un texto que ya expusimos con claridad, hablando preciso de esta misma situación, de esa evaluación, de eso que los corintios querían, trayendo sus experiencias pasadas con los palabreros, con los filósofos, con la oratoria, con las habilidades verbales, con cómo sonaba el mensaje. 1 Corintios capítulo 2, versículo 1 al 5. Dice el apóstol Pablo: así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, que era precisamente la acusación que le estaban haciendo, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe
no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Y bueno, no voy a dar detalles porque esto lo expusimos, lo desmenuzamos y lo disfrutamos. Pero es a esto a lo que el apóstol Pablo le dice: yo en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros. De esta manera, de ninguna manera el apóstol Pablo le iba a dar una validez de juicio por un parámetro mundano. Ahora, cuando Pablo dice que tiene muy poco el ser juzgado por ellos, tampoco puede ser tomado como una expresión, una manifestación de arrogancia. Nosotros, precisamente en la descripción que él da en el texto que acabamos de mencionar, dice que él fue a ellos con temor y temblor. Una actitud humilde fue la que él tuvo con ellos, teniendo la autoridad que Dios le delegó y que podemos conocer por la palabra del Señor. Así que no es tampoco una actitud arrogante del apóstol Pablo. Tampoco es una especie de llamado a que no se sopese lo que él estaba enseñando. Nosotros podemos ver que cuando él llevó el evangelio a los bereanos, dice la palabra del Señor que estos bereanos eran de una condición mejor que los de Tesalónica, porque habían escuchado la palabra de Dios con solicitud, pero habían ido a las Escrituras si esto era cierto. Así que tampoco que Pablo diga: yo en muy poco tengo ser el juzgado por vosotros, tampoco es que sea un llamado a que simplemente pasaran por alto lo que está en la palabra de Dios o no confirmaran lo que el apóstol Pablo decía. Esta expresión, en su aplicación a los ministros de hoy en día, no puede ser que no se debe evaluar lo que los ministros enseñan, sino que una evaluación, hermanos, bajo parámetros incorrectos, mundanos en este caso, debe tener a los ministros sin cuidado. Así es. Hermanos, esa no es la evaluación del ministro, que es precisamente la tercera característica que estamos dando. La evaluación del ministro no puede ser bajo parámetros distintos a los que ya fueron expuestos el domingo pasado, en cuanto a su identidad y en cuanto a lo que se le requiere. Si el ministro de Dios predica fielmente la palabra de Dios, si el ministro se mantiene fiel, aferrado a esa característica principal, amado hermano, lo demás no tiene sentido. Lo demás no se puede traer para evaluar. Yo tuve la triste pero enriquecedora experiencia de servir en una iglesia como pastor de jóvenes, y el parámetro de mi evaluación era el siguiente, al día siguiente de la reunión de jóvenes. ¿Qué reunión de jóvenes? ¿Qué inventos tan locos esos? Pero bueno, el punto es el siguiente. El parámetro de evaluación es: ¿cuánto vinieron? ¿Cuánto fueron las ofrendas? Ok, y por eso era evaluado. De tal manera que más o menos iban 300 jóvenes, pero cuando iban 200 algo, este siervito, que era niño, se iba detrás de las sillas y se arrodillaba y le pedía esto a Dios: Señor, permite que lleguen más, permita que lleguen más, porque yo sabía que iba a ser evaluado por eso. Hermanos, eso es terrible. Y no solamente para un ministro, que un ministro y que una iglesia sea evaluada por la cantidad de las personas que están sentadas es una cosa que no tiene ningún sentido. Así es. Y si no,
como lo hemos dicho, la iglesia de Roma sacaría un tremendo ok. Así es. Hermanos, la palabra que aquí se traduce como juzgar, que el apóstol Pablo utiliza como juzgar, yo en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros, es la palabra griega anacrino. Esa palabra griega anacrino significa escrutar, significa evaluar. O sea, a Pablo le importa muy poco ser evaluado bajo los parámetros que estaba siendo evaluado por los corintios. Ahora, esta palabra anacrino no implica determinar si es culpable o no es culpable. Anacrino es evaluar, escrutar. La palabra griega que se utiliza para determinar si es culpable o inocente, ese tipo de juicio, como el veredicto que da un juez, es la palabra griega crino, que es distinta a la que acabamos de mencionar. Ahora, la palabra anacrino significa escrutar, evaluar. La palabra crino significa dar un veredicto como el que da un juez. ¿Dónde encontramos esa palabra crino? La encontramos en Mateo capítulo 7, versículo 1. Vayamos allá. Y dice así la palabra del Señor. ¿Estamos allí? A ver. No juzguéis para que no seáis juzgados. El Señor nos dice que nosotros no tenemos la potestad de un juez que sentencia. ¿Quién es el único que tiene la potestad de sentenciar? Dios. ¿Y por qué solamente está en su potestad el ser un juez? Porque Él es el único juez justo. ¿Por qué? Porque Él lo conoce todo. Así que solamente Él puede sentenciar correctamente, que es crino. Ahora, algunos sobre este tema de no juzgar toman la posición de que aquí lo que se está enseñando es la disposición de mirar desmedidamente los errores de los demás y terminar dando juicios injustos sin tener presente sus propios errores. Ahora, sea lo uno lo que les acabo de explicar o sea la otra posición, amados hermanos, si vemos la palabra del Señor tomando las expresiones, aquí claramente nos está hablando de que no tenemos una potestad, la de dar una sentencia definitoria, crino. Sin embargo, esto no quiere decir que nosotros no tengamos la obligación de escrutar o evaluar la palabra anacrino. De allí que tan solo unas palabras más adelante de haber sido prohibido ser jueces que sentencian sin ninguna contradicción, el mismo Señor Jesucristo nos llama a evaluar. Mateo capítulo 7, versículo 15 al 16. Dice, ¿estamos allí, cierto? Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Ahora, hermanos, piense esto. ¿Cómo podríamos guardarnos de los falsos profetas como nos exige el Señor si no evaluamos? ¿Cómo podríamos
nosotros estar atentos a este tipo de personas a los que el Señor ordena: guardaos, guardaos de estos falsos profetas. ¿Cómo podríamos hacerlo si no discernimos qué tipo de frutos son? Ahora, discernir claramente es poder identificar lo uno de lo otro. Sería imposible. Sería imposible. La palabra de Dios está llena de llamados a evaluar, a escrutar el mensaje, la conducta y las enseñanzas. En todo lado lo puede usted ver. ¿Y qué hacemos con el primer pasaje? Bueno, hay un texto paralelo que nos podría ayudar aún más a la hora de entender el mandato de Mateo capítulo 7 versículo 1, y que ya expliqué, pero que se ve sustentado por otro texto más. Lucas capítulo 6 versículo 37. Lucas capítulo 6 versículo 37. ¿Estamos allí? Amén. Dice así: no juzguéis y no seréis juzgados, no condenéis y no seréis condenados, perdonad y seréis perdonados. Y aquí claramente el escritor bíblico une el juzgar con el dar un juicio condenatorio en el sentido de sentencia. No juzguéis, no condenéis. No juzguéis, no condenéis. Y ese juzgar y condenar, con la palabra que ya expliqué claramente, solo lo puede hacer Dios, dando un juicio de culpable o inocente en el sentido de una sentencia. Hermanos, pero este texto no puede ser usado para evaluar, no puede ser usado para el escrutar. Alguien diría: pero ahí está diciendo perdonar. ¿Querrá esto decir que entonces cuando nosotros estemos evaluando o escrutando a la luz de las Escrituras, las enseñanzas y las prácticas, entonces ¿qué debemos hacer allí? Allí dicen que perdonar. Ahora, sin duda, siempre el cristiano debe perdonar, pero perdonar no implica seguir bajo una enseñanza torcida o una afiliación a un mal maestro. Así es. Miremos el caso de Esteban y del mismo Señor orando y pidiendo perdón por sus asesinos, pero eso no implicaba que estuvieran avalando lo que estaban diciendo. Así que, hermanos, eso es lo que tenemos a la luz de la palabra del Señor. El único juez justo es Dios. El único que tiene la potestad de dar una sentencia final será Dios. Pero nosotros, amados hermanos, si no evaluamos, si no escrutamos, si no discernimos cada enseñanza, práctica, testimonio que nosotros veamos de los ministros del Señor, básicamente estaremos viviendo bajo la misma situación que muchos viven en el día de hoy, bajo un blindaje que se han hecho estas personas, terrible, sin manera de hacer nada y llevándolos de un lado a otro a merced de lo que quieran hacer. Esto no es lo que quiere el Señor. Ahora, Pablo tenía muy poco ser evaluado, anacrino, por este tipo de personas por parámetros mundanos, como ya los he descrito, que tristemente se utilizan en el día de hoy. Las personas que asisten a las iglesias hoy en día les importa muy poco la fidelidad del mensaje,
y por el contrario aplauden el carisma del palabrero. Yo sé que es un clásico el de la señora que se le pregunta ¿cómo estuvo la predicación? Y la descripción que da estuvo preciosa, estuvo muy linda. ¿Y de qué trató el mensaje, señora? No sé, pero estuvo muy lindo, estuvo precioso. No le importa el mensaje. Después de que toque la emoción, de que lleve un pianito detrás, de que sea agradable el que lo dice y cómo lo dice, y que no pisa callos de ninguna manera, eso es lo que queremos. Hermanos, Pablo va aún más allá. No solamente le importa muy poco ese tipo de evaluación, sino también la evaluación que él pudiera dar de sí mismo en este sentido. Leamos por favor la parte final del versículo 4. Dice, y ni aún yo me juzgo a mí mismo. Y ni aún yo me juzgo a mí. Perdón, el final del versículo 3. Y ni aún yo me juzgo a mí mismo. Hermanos, por lo general, todos, no solo los ministros, estamos inclinados por naturaleza a elevarnos en nuestra propia mente o a degradarnos en forma desmedida. Acompáñame a Romanos capítulo 12, versículo 3. Y podemos entender un poco mejor qué es lo que dice Pablo cuando dice yo no me juzgo a mí mismo. Romanos 12:3 dice, digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Así que esa tendencia que todos tenemos, pero que el ministro tiene que observar, es la tendencia a ponerse muy en alto o la tendencia a darse tan duro de quedar por el piso. El verdadero ministro de Dios debe aprender a manejar su propia evaluación, tanto como la evaluación que otros pudieran dar de él. Ahora, no en cuanto a la fidelidad a la palabra de Dios. En eso tiene que ser lo más riguroso y estricto posible. Ya lo vimos en las características de la semana anterior. Ahora, tampoco en cuanto a su piedad o en cuanto a su vida moral. Dios continuamente está llamando a evaluarnos en ese sentido. No se le permite a un ministro ser reprensible, debe ser irreprensible. No es en este sentido que el ministro de Dios debe aprender a evaluar, a manejar su propia evaluación, tanto como la que dan los otros, sino en el sentido de exaltarse o el sentido de ponerse en el piso. Y todos vivimos esta situación. Todos. Pero en un ministro le es necesario aprender a manejar esa evaluación. No en cuanto a su piedad, no en cuanto a su fidelidad a la palabra, no en cuanto a su moral. De hecho, él deja esto claro en el versículo 4 cuando dice, porque aún de nada tengo mala conciencia. Ahora, no por eso estoy justificado, el que me juzga es el Señor. Sino que debe aprender a manejar su propia evaluación en cuanto al reconocimiento, en cuanto al elogio, o por el otro lado, en cuanto al menosprecio o la animadversión de los demás y el suyo propio. La propia evaluación, amados hermanos, en este sentido,
puede ser tan desconfiable como la de los demás, el que uno mismo haga. Ahora, miren, hermanos, el peligro de no saber manejar esta evaluación. Es muy común que el ministro tienda a hacer una evaluación por lo que percibe de los demás después de que se da el mensaje. Ahora, muchos han sucumbido a la tentación de elaborar sus sermones de acuerdo a la receptividad que tuvo de sus oyentes. Y eso es nefasto. Porque terminan elaborando más que sermones, sketches de entretenimiento. Media horita divertida y liviana que mucho cristiano inmaduro aprecia, y las cabras también. Pablo ni aún se juzga a sí mismo en ese sentido, porque sería haberse influenciado, así no lo quiera, por esa evaluación. Así es. Ni aún yo me juzgo. Los otros parámetros, firme y duro, busque esa fidelidad. Ser fiel a la palabra de Dios, ser irreprensible en su vida de testimonio, en su moral, en su vida piadosa. Pero juicio de este sentido, hermanos, lejos de Pablo. Si él es fiel en su identidad como ministro, en donde predica fielmente la palabra del Señor, está cumpliendo. Pero muchas veces los ministros se ven influenciados por lo que dicen los demás y por ceder a sí mismo en cuanto a su evaluación. Ahora, hermanos, ni yo mismo me juzgo, dice Pablo. No es que él entonces aparte de sí o se libre de algo que es una enorme bendición para el ministro, y es lo siguiente: el ministro de Dios debe estar siempre abierto y humilde a recibir una crítica sabia y respetuosa con respecto al mensaje y lo que se está diciendo. No en si gustó o no gustó, o si realmente a la gente la motivó o no la motivó. Aún en su propia vida, en su comportamiento, nosotros podemos ver al mismo apóstol Pablo que hace un llamado de atención a Pedro, una persona con tanta autoridad como el apóstol Pedro, y la respuesta que nosotros vemos del apóstol Pedro no es, pues, ni yo mismo me juzgo y tengo muy en poco que los demás me juzguen. ¿Estamos viendo el punto? Sí. No tiene que ver en ese sentido, es con el tipo de juicio que le estaban haciendo. Gálatas 2:11, vayamos por favor a ver ese texto. Gálatas capítulo 2, versículo 11. Está hablando el apóstol Pablo. Dice: pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara porque era de condenar. Y más abajo en el versículo 14 dice: pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio, dije a Pedro delante de todos: si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Básicamente le está haciendo un llamado de atención. Así que estas expresiones que está dando aquí el apóstol Pablo, con esta otra característica de evaluación,
no quiere decir cerrar una puerta a una crítica o a una evaluación con respecto al mensaje, su proceder, su testimonio, sino que lo tiene que ver en el otro sentido de la evaluación. Hermanos, para claridad en todo caso, el mismo apóstol Pablo, que dice: muy poco tengo el que me juzguen, ni aun yo mismo me juzgo, nos da claridad de que igual él no tiene nada en su conciencia que lo acuse, y sin embargo eso no quiere decir que esa tranquilidad de conciencia fuera su propio juez. Vayamos al versículo 4. Dice: porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado, pero el que me juzga es el Señor. Ahora es increíble en el estudio de esta palabra en el idioma original, cuando dice el que me juzga es el Señor, no es la palabra crino como el que da una sentencia, sino anacrino, en el sentido de que el Señor era el que iba a evaluar lo que estaba haciendo. Y eso es simplemente porque Pablo tiene claro que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Pero él, para dejar claridad a los corintios y a nosotros sobre su evaluación, sobre su detenerse y no aceptar ni el juicio de otros, ni el juicio que él hace a sí mismo en una evaluación con parámetros incorrectos, dice: miren, igual les quiero decir, esto no es una negativa ni una expresión a que yo mismo no pueda estar en error, aunque no tengo nada que me acuse mi conciencia. Sé que igual por eso no voy a ser justificado. El que me evalúa es Dios. Hermanos, así que este es el llamado que tenemos: evaluar, escrutar, conforme a parámetros bíblicos, siempre, pero nunca bajo medidas y lineamientos que el mundo da. Por eso el apóstol Pablo termina diciendo en el versículo 5: así que no juzguéis nada de tiempo, nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza del Señor. Hermanos, creo que tenemos elementos suficientes para no sentirnos acusados a la hora de escuchar un mensaje y saber, discernir, escrutar si es escritural o si no lo es. Creo que nosotros tenemos libertad de conciencia para que a la hora de ver a una persona que vez tras vez se para en un púlpito y vemos que su enseñanza no tiene que ver nada con la escritura, poder decir definitivamente este es un maestro falso. El llamado lo tenemos de parte de Dios. Que cuando nosotros veamos una práctica que no tiene un sustento escritural, tengamos libertad de conciencia para decir definitivamente no, y quitemos de nuestra mente, si es que la hemos recibido, cualquier adoctrinamiento que busca blindar a los falsos ministros de Dios simplemente porque son ministros de Dios. Pero por otro lado, también tenemos la obligación, amados hermanos, de que nuestro escrutinio y que nuestro discernir no sea bajo parámetros que no tienen que ver con nada con la iglesia de Cristo. Hermano, predicó la palabra, está bien, ok. Expuso las escrituras, perfecto. Otro tipo de evaluación:
Como dice el apóstol Pablo, tengo en muy poco ser juzgado de esta manera, ni yo mismo voy a buscar hacerlo así. Hermanos, si así nos mantenemos, con esa libertad de conciencia, pero también con la obligación clara de cuáles son los parámetros de juicio, hermanos, yo creo que podremos tener buenos ministros que apreciemos y podremos claramente evaluar a aquellos que no lo están haciendo conforme a la palabra del Señor. Vamos a orar. Padre,